Bienvenidos creadores e inconformistas. Esta semana vamos a ver cómo hacer un escritorio minimalista de aglomerado y laminado en nogal. Ojito, no se pierdan la técnica de corte para unir las patas. Comenzamos preparando las guías de corte para alcanzar la longitud de 1,40 que va a tener la parte superior por 50 centímetros de ancho. He unido dos tableros de aglomerado para alcanzar un grosor de 3,2 centímetros. Turno ahora de darle la medida en la sierra de mesa. Muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios cómo es posible trabajar en un taller tan pequeño. Y la respuesta es muy simple: adaptarse o morir. El proceso es el siguiente. Necesitamos hacer un corte recto y perpendicular en uno de los laterales. Y este es el lado que vamos a apoyar en la guía de la sierra de mesa. Y ahora cortamos la pata al ancho que queremos, que es de 50 centímetros. Y aquí tenemos la guinda del pastel, madera maciza de nogal americano, que nos va a servir para reforzar los frontales del mueble. Hago el corte en varias pasadas para cortar el primero de los listones y a partir de ahí, como antes, me lo llevaré a la sierra de mesa para seguir haciendo todos los listones necesarios. Voy a necesitar un total de 4, 2 para la parte superior del escritorio y otros 2 para las patas. Pues nada, vamos a colocar estos listones en los frontales. Para ello vamos a usar los sargentos con el alargador de Wallcraft. Como se puede ver, es bastante fácil su montaje. Hay que quitar los cabezales y en su lugar colocar el alargador. Muy sencillo. Y ahora vamos a colocar los aplacacantos, que van a ejercer presión en el encolado entre el tablero de aglomerado y el listón de nogal. Sujetamos el listón para que no se mueva y colocamos el sargento. Por último, giramos estos tornillos para aplicar la presión necesaria. Y lo dejamos un par de horas hasta que se seque el pegamento. Realizamos el mismo proceso con las patas del escritorio. Una vez que se ha secado el pegamento, retiramos el exceso de madera con un cepillo manual y lijamos hasta que quede bien enrasado. Y no podía faltar en este canal un buen laminado, en este caso con nogal americano. He hecho unos cálculos que os voy a dejar aquí arriba de la diferencia de precio de coste de madera entre laminado o madera maciza. Aquí os muestro unas pruebas que estuve haciendo antes de lanzarme a la piscina y cortar el tablero. Comprobé si salía perfectamente a 45 grados, si la unión era 90 y parece que estaba todo correcto. Así que me preparé y me fui a la sierra de mesa a comenzar a hacer los cortes. Primero ajusto bien. Segundo, hago el corte a 45 grados. Y tercero y último, hago el corte a 90 grados. ¡Ole tú! Ya tenemos las dos patas preparadas. Y para el tablero superior vamos a hacer los cortes con la sierra de mano, puesto que no puedo hacer el corte en la sierra de mesa debido al tamaño. Hay que medir muy bien que esté a 90 grados, ajustamos la guía perfectamente con los sargentos y realizamos el corte.
Para fortalecer la unión voy a pegarlo con unas galletas. Con 3 galletas de unos 8 milímetros de grosor creo que será más que suficiente. Voy a utilizar estos sobrantes de los cortes a 45 grados para luego aplicar presión con los sargentos. Pero antes voy a quitar todas las cintas y le voy a dar una muy buena lijada. Esta pieza es muy importante para generar estabilidad en la estructura. Será un punto de unión más entre el tablero superior y las patas. Por supuesto, lo vamos a unir mediante galletas en la parte inferior y en los laterales también. Y ahora le voy a unir una segunda pieza que va a tener una función muy concreta que me reservo para la última parte del vídeo. Ya solo queda esperar que se seque esta pieza para comenzar el montaje del mueble. Pues nada, ya comenzamos a montarlo. Lo primero de todo es encolar bien las zonas y colocar las galletas. Menuda pinta chula está cogiendo el proyecto. Ahora con mucho cuidado colocamos el lateral, una de las patas, en su sitio y presionamos en la escuadra para que quede perfectamente a 90 grados. Acto seguido coloco ese tablero travesero que tenía preparado para darle más estabilidad al mueble. Ojo a este detalle, presiono mediante sargentos con esos anexos que he preparado de madera. Y terminamos el montaje con la segunda de las patas. Me aseguro que esté todo perfectamente a 90 grados y pegado en su sitio. Ahora continúo colocando todos los sargentos que son necesarios para afianzar las uniones. Siempre es bueno comprobarlo todo porque por ahora, antes de que se seque el pegamento, se puede rectificar. Pues nada, lo dejamos que se seque antes de hacerle algún detallito más. Os dejo las herramientas si os interesa en la descripción del vídeo. El detallito va a ser hacerle un cajón para tener a mano papeles y bolígrafos. Pegamos y fijamos la madera mediante tornillos. En paralelo vamos cortando las piezas necesarias para hacer el cajón, que va a ser todo laminado con madera de arce. Si os interesa ver el proceso completo de cómo se hace un cajón y se montan sus guías, os dejo una tarjetita aquí arriba. El proceso es muy sencillo, colocamos la guía en ambos laterales y fijamos mediante tornillo. La longitud de esta es de 30 centímetros. Por último, le vamos a colocar el frontal que nos va a hacer también las veces de tirador. A falta de un buen barnizado, os muestro el resultado final. Y por supuesto, en qué consistía esa sorpresa última. En la parte posterior del mueble he dejado un hueco para colocar las regletas y los enchufes. Y también para ocultar los cables que van a conectar los monitores y los ordenadores. En la parte frontal coloco el cajón y así nos ha quedado. Bastante chulo. Perfectamente medido para que nos entren cuadernos, folios y bolígrafos.
Bueno, pues parece que hay espacio más que de sobra para entretenimiento y trabajo. Espero que os haya gustado tanto como a mí y nos vemos la semana que viene.